Esto es amor, quien lo probó lo sabe. A ver si se oye o no, se oye o no. No se oye nada. Tiene buena voz, Ferrón. Bueno, pues Sí, pasamos del micrófono entonces. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por venir a una de las últimas actividades que hacemos en la Sociedad Sherlock Holmes. Prácticamente todos sois socios, muy pocos no lo sois. Y bueno, ya como sabéis, porque os lo dijimos en las actividades y lo habéis visto también en las redes sociales, María José es nuestra primera socia de honor, así que estamos honradísimos de que venga y que culmine uno ya de las últimas actividades de este año 2025. Y como sabéis, empezamos hace muy poquito, pero esta es la octava actividad que hacemos en 3 meses apenas que llevamos de vida, ¿no? Menos, 2 meses y medio. Así que, bueno, agradecemos también a la Cámara que nos haya cedido el espacio y bueno, yo ya voy a darle pie ya a Adrián y a María José para que charlen un poco. Bueno, ya que Margarita ha hecho los agradecimientos, pues la verdad que es un placer que el día como está hoy, tan apetecible con las zambomba, porque estáis aquí todos escuchando a María José, pero creo que lo merece y ya hemos hablado tanto de ella que creo que necesita presentación, no como me dijo una vez un autor que me dice porque soy impresentable, no, sino porque María José, por un lado, le hemos hablado muchas veces, lo hemos comentado en todas estas actividades que hemos hecho. Para nosotros era un placer que fuese nuestra primera socia de honor, nuestra Irene Adler. Y por otro lado, porque María José no necesita presentación porque es una mujer totalmente del Renacimiento, ¿no? Yo cada vez que veo y hablamos me quedo más sorprendido, que si alemán, que si sabe italiano, portugués, es sorprendente. Es historiadora del arte, es escritora, es periodista. Creo que tiene mucho valor, mucha valentía por los tiempos que corre sacar una colección como Zenda Edasa de clásicos, que es una gozada. Tanto la primera versión como ahora la segunda todavía más bonita, con esas portadas que hace Ferrer Dalmau, con ese prólogo ahora en el último de los 3 mosqueteros de Pérez Reverte. Además no digo nada, pero hoy tenemos al verdadero prisionero de Zenda, lo tenemos ya aquí en la sala con nosotros, que es todo un privilegio, con que yo le agradezco enormemente que María José esté aquí con nosotros y que nos hable de una cosa tan interesante como son esas estirpes de mujeres escritoras tan desconocidas desgraciadamente y que muchas de ellas no están editadas en España y que creo que habrá que hacer algo. Yo se lo lanzo a Margarita, alguna cosa habrá que hacer en la sociedad sí, para publicar alguna de estas mujeres. Algo se me ha ocurrido ya. Y para mí es un placer. Salir. Y María José, como siempre, un placer tenerte aquí en Jerez y que yo sé que eres sevillana, pero te tenemos que adoptar aquí en Jerez y que hacerte jerezana. Bueno, soy sevillana por accidente, que tampoco exageremos. Bueno, lo primero decir que expresar mi agradecimiento para el que me quedo sin palabras, mira que yo vivo de las palabras, por hacerme socia yo nunca pude imaginar ni en mis ni en mis sueños más delirantes poder ser Irene Adler en una sociedad holmesiana. Habéis cumplido mis sueños, la verdad es que se han ido cumpliendo uno a uno, no sé muy bien por qué, los dioses luego se vengarán, ya lo sé, que aquí no hay nada gratis. Pero estoy muy agradecida. No sé muy bien a qué se debe esto. Yo lo recibo porque es un honor que no se puede rechazar, pero no sé muy bien por qué lo merezco. Así que no hace falta que me expliquéis por qué. Ahí queda eso, vosotros sabréis. Cuando Pemán fue nombrado académico de la lengua, yo trabajé en la Real Academia Española 10 años. Pemán, que tan polémico fue un tiempo y que tan denostado ha sido el resto del otro tiempo, ya que estamos en su tierra, yo quiero hacer un guiño por él, ¿no? Y cuando fue nombrado académico, ya saben que los académicos tienen que leer en todo el procedimiento de ser nombrado académico. Yo tuve la suerte de ir a muchos como trabajadora de la RAE, pero al primero de todos, al primer nombramiento al que fui como invitada fue el de Javier Marías. Y Pemán leyó, bueno, él entró con sus papeles, como he entrado yo hoy, a leer, cumpliendo el protocolo, que uno tiene que leer su discurso de académico,
Entonces él entró con papeles. Los académicos recién nombrados leen de pie. Entonces él, nadie veía lo que había en los papeles, ¿no? Estuvo 1 hora y media leyendo. No había nada escrito. Yo no soy tema. No, me gustaría mucho. Él decía que le gustaba, cuando le preguntaron por qué llevaba papeles, por qué llevaba los folios, decía, porque yo no sé hablar sin esconderme tras el paraván de los folios, ¿no? Y bueno, yo no los he traído para esconderme detrás de un paraván, pero tampoco voy a leerlos, ¿eh? Pero sí que de vez en cuando miraré alguna chuleta, me perdonarán, porque ya una va cumpliendo años, es una señora mayor y a mí se me olvidan las cosas, como todo el mundo, menos a Pemán. Entonces, cuando me propusisteis hablar de algo holmesiano, pues se me ocurrió que ya que llevo de alguna manera el peso de Irene Adler, pues qué mejor que rendir homenaje a esas mujeres, ¿no? Y Irene Adler no era más que digamos, la puerta que abrió, o el espite que abrió el grifo de muchas mujeres que vinieron detrás, hasta prácticamente hoy. Entonces, como son tantísimas, era imposible traerlas a todas, ya me gustaría. Así que he hecho una selección absolutamente subjetiva, personalísima y arbitraria de mujeres, de esa estirpe de mujeres que tanto le deben a Irene Adler y por supuesto a su creador, a Conan Doyle, en la literatura y también en el cine. Y yo no sabía que venía Miguel, me enteré ayer. Pero claro, es que este tipo de literatura y gracias a dirigir esta colección yo me he dado cuenta de algo que tenía ahí pero que nunca reflexioné de una manera profunda sobre ello hasta que no me puse a trabajar como editora para recuperar clásicos, sobre todo clásicos de aventuras. Hay novelas, hay libros que no sobrevivirían si no fuera por el cine. Lo que ha hecho el cine por la memoria colectiva de la literatura es importantísimo y lo sigue haciendo. También le ha pasado a estas mujeres. Entonces, un poco para tener ese contexto más o menos común, he querido que estas mujeres que yo traigo hoy aquí, para recordarlas, para hablar de ellas, pues de alguna manera hayan tenido su continuidad en la gran pantalla, en el cine. Me pediste la lista, que te la di ahí, sí. Pero bueno, pues cuando quiera empezamos. Yo voy a ir hablando de ellas, algunas espero que no conozcan a ninguna, que sea yo la que se las descubra, pero eso no va a ser posible, porque algunas son bastante famosas. Bueno, yo creo que no, que va a hacer bastante descubrimiento. A mí me sorprendió mucho la lista que había hecho y es muy curiosa. Además, con este tema de relación, que es verdad que a través del cine, y que está con Hitchcock, tienen mucha relación. Es que cuando hablamos de Hitchcock, que siempre se habla de las rubias de Hitchcock, ¿no? Y hablamos de esas rubias que Miguel las sabrá mejor que yo, que todos las conocemos, claro, está Grace Kelly, bueno, están esas rubias ataviadas con los vestidos más elegantes de los años 50 y 60 del cine, pero se nos olvidan las otras rubias. Las inteligentes, las rubias de verdad, las que construyeron las historias, no las que veíamos, no de las que no Kim Novak naciendo de los muertos o Grace Kelly entrando a robar un anillo de casado vestida con vestidos vaporosos, sino las rubias de verdad, ¿no? Esas sin las cuales Hitchcock quizás no habría construido esas historias tan singularísimas. Y yo quiero empezar por una de ellas. Son libros muy difíciles de conseguir, algunas no están editadas en español. La primera, quiero comenzar por el principio, claro, y debo confesar que yo la descubrí hace muy poquito, hace como unos 20 años. Se llama Mary Belloc Lowndes, lo pronunciaré fatal, pero vamos,
Mary Belloc Lowndes. Y esta mujer, físicamente además, cuando envejeció se parecía mucho a Agatha Christie. Sí. Sí, tenía ese aspecto de inglesa afable, que te cocina un pastel de riñones mientras está resolviendo 4 crímenes en St. Mary Mead, ¿no? Pero Mary Belloc Lowndes escribió una novela que, insisto, yo leí hace poco, hace 15 o 20 años, y a mí me pareció, yo no sé si la habéis leído, la novela se llama The Lodger, que en español tradujo por el inquilino. El inquilino. Y fue la primera novela de intriga, de suspense, que Hitchcock adapta al cine. Y además todavía en su etapa de cine mudo. Entonces, Mary Belloc, Mary Belloc Lowndes o Belloc Lowndes, esta mujer había nacido. Hay personas que nacen destinadas a lo que luego va a ser el eje fundamental de su vida, y esta mujer era una de esas, porque su madre era una feminista victoriana. Y su hermano fue el gran, es un escritor muy famoso, vamos, que se llamaba Hilario Belloc. Pero ella, el hermano escribía sobre, bueno, libros de historia, un personaje muy reconocido. Ella era una niña, pues como suele ocurrir, una niña tímida, observadora, que bueno, se decidió a escribir literatura y lo hizo a principios de siglo. Todas las mujeres que vamos a traer aquí o que he traído hoy aquí son de la primera. Finales, nacen todas en las últimas décadas del siglo XIX y escriben desde los años 10 a los años 30, 40. Y ella escribe The Lodger, que es fascinada por esa tradición de Jack el Destripador. Entonces, se inventa una historia donde no aparece en ningún momento aparece la sangre, ni el asesinato, ni el arma del asesinato, ni siquiera aparece la víctima. Todo es un hilo que flota sobre el suspense, además sostenido por el lector, no por el escritor. La protagonista los protagonistas son una pareja de señores mayores que alquilan su casa, pero la protagonista es una mujer. Es una mujer que es el ama de llaves, que es la esposa de este señor, y llaman a la puerta, abre la puerta y ve a un tipo que le alquila la habitación y le dice que no lo molesten. Y entonces este tipo sale por las noches a pasear y llega por las mañanas. Les exige una serie de cosas a cambio de mucho dinero. Que el desayuno se lo dejen en la puerta, que tal. Entonces el lector está asistiendo a la misma sospecha. Esto ahora que estoy contando ya lo hemos visto 1000 veces en series. Sí, porque estamos hablando de 1905, 1907. Eso era absolutamente novedoso. Tan novedoso que cuando Hitchcock lo leyó se quedó fascinado porque había una persona que había construido una historia con la que él estaba obsesionado, que era el falso culpable o el sospechoso sin probar, sin pruebas, ¿no? Entonces, mientras este señor está alojado en tu casa, en la casa de esta gente, están ocurriendo los asesinatos en Whitechapel. Este señor se va, vuelve, y cada vez que vuelve hay una muerta, hay una prostituta muerta. No cuento nada más, pero sí que es verdad que la mujer aquí se convierte en la voz narrativa de un hilo de sospecha, de un thriller psicológico que no pisa ni la calle, no sale de la casa. Eso solo es posible en estas primeras décadas del siglo. Claro, nosotros pensamos en Inglaterra, en las mujeres, en esa estirpe de mujeres interesantes, hijas, nietas, bisnietas de Irene Adler,
Y bueno, pues Inglaterra es Jane Austen, las hermanas Bronte, pero es que no. Esas no son las mujeres que a mí me interesan. Eso está muy bien, las historias de amor y desamor, la psicología femenina, pero es que estas tías, estas señoras, estas ladies del crimen van a usar a las mujeres para darle la vuelta al tópico femenino, que es la debilidad se construye en base a una especie de heroína inmóvil, una heroína que utiliza solamente la intuición, la observación y las artes tradicionalmente llamadas de mujer. Entonces, eso que ahora se critica tanto, porque se habla de que, que se supone que las mujeres y los hombres y todo ese tipo de estructuras diferenciadas que hay que unir o desunir, o ya no sé, depende de quién te defienda, se va a un lado o al otro. Estas señoras, estas escritoras, utilizan la debilidad como fortaleza a las mujeres, ¿no? Y Belo Clondes es una de ellas, porque además se convierte en una bestseller. Lo que a mí me fascina es que no haya sido traducida al español, porque al cine, en el cine, ya solo con deciros las 3 películas que se llevaron al cine, uno puede ser consciente de la dimensión tan enorme que sus novelas, que su literatura tuvo en ese mundo, ¿no? Porque la primera es, por supuesto, The Lodger, que es una película muy primitiva de Hitchcock, que es verdad, es muda, todavía tiene pues toda la narrativa de película expresionista, pero las otras, Letty Linton se llama igual, la película se llama exactamente igual, es una película que no hemos visto o que hemos visto poco. Letty Linton, Miguel, no sé si te suena, pero es de Brown. Exactamente, y es el que rodó Ana Karenina, el que dirigió Ana Karenina. Claro, además, él rueda Letty Linton antes que Ana Karenina. Cuando uno sabe esto, ya no puedes ver Ana Karenina sin pensar que la mujer que se inventó esta inglesa y que dirigió este tío tiene muchísimo que ver con Ana, muchísimo que ver, ¿no? Es ese... En este caso la protagonizó Joan Crawford. El argumento no puede estar más de moda. Fue una película que fue prohibida durante mucho tiempo, por eso es tan difícil de encontrar. Una película modernísima. Es una mujer, además ya tenéis en la cabeza a Joan Crawford, ¿no? Es una mujer muy aparentemente potente que se casa con un hombre que la maltrata psicológicamente. Entonces ella hace todo lo posible, incluso lo improbable para zafarse de esta especie de sumisión, una cosa, insisto, modernísima. Es una víctima moral, ella, que ahora es que estamos tan cansados de este argumento, por en ese momento es que esta peli es de los años 30, del año 31, y la novela es de los años 20. Y no quiero contarlo, que además es muy fácil en inglés sí se la pueden descargar, el PDF está por ahí, anda por ahí, Letty Linton, pero claro, una mujer cuya pareja la maltrata y ella construye un mundo defensivo usando solamente las armas de mujer, es decir, su vulnerabilidad es la estructura narrativa, ¿no? En todas ellas pasa exactamente igual, pero todo lo contrario, es decir, en este caso es una mujer de apariencia vulnerable que por dentro es esa malvada al estilo de Irene Adler, una malvada que no es que sea mala, ¿no? Es que ella usa sus recursos para conseguir los objetivos. La protagonista en este caso es Joan Fontaine. También la tenemos en la cabeza, claro, Joan Fontaine es esa mosquita muerta que no lo es en absoluto.
el director es Sam Booth. Y claro, Sam Booth, es que cuando... Yo me acordaba de una de las pelis, pero es que Sam Booth, cuando te pones... Es que... bueno, pues sobre todo dirigió una de mis películas favoritas, donde yo creo que es una de las mujeres más inolvidables del cine, que es Madame X, ¿no? Pues esa mujer, bueno, es esa mujer símbolo de todas las tristezas, de todas las pasiones, de todas las maldades y de todas las venganzas, ¿no? Y bueno, y escribe muchas más. Os digo que ¿dónde está esta mujer en las estanterías de las librerías, no? Yo no te he contado, pero cuando me mandaste la lista me hizo mucha curiosidad, porque tú sabes que hace unos años tuve un proyecto que empezó a hacer traducciones de novelas que habían sido llevadas al cine, que en español se habían traducido. Sí. Y la primera de Belloc estuvo en la lista, era la tercera que íbamos a hacer, el proyecto se cayó, y la tercera era El enemigo de las rubias, de Loyer también. Pero es curioso porque todos los derechos de autor de todas ellas están libres hoy en día, por los años de nacimiento, años de muerte, están libres en España. Pero nunca había un interés total en rescatar a esas mujeres escritoras en ese periodo. No sé por qué tuvo ese éxito instantáneo en esa época, porque es curioso, porque están compitiendo con una serie de escritores que eran el canon de la época, pero de ese resurgir de esa escritora no ha quedado nada, ni siquiera en los libros de historia de la literatura. Es verdad, ha habido algo en la sociedad que no sé qué es, pero vamos, y ahora que dice Enemigo de las rubias, yo escribo una vez al mes un artículo largo en una revista que se llama Ethic, que es una revista digital en abierto, y el artículo de este mes, mi artículo de este mes se llama El enemigo de las rubias, y hablo precisamente de estas mujeres, ¿no? De estas mujeres. Ya que estaba escribiendo esto, se me ocurrió que era muy buena idea escribir el artículo, se llama así, porque ¿qué ha pasado con ellas? ¿Dónde están mis rubias? ¿Qué es esto? Entonces es eso, yo escribía a propósito hacía esta reflexión y decía, son mujeres aparentemente delicadas que esconden una ambición peligrosa, una voluntad férrea capaz de cruzar límites morales, ¿no? Fontaine construye a Ivy como una mujer seductora. En español, la película que la tienen y la tienen libre en YouTube, se llama Abismos. No se la pierdan. Fontaine construye a Ivy como una mujer seductora, contenida y lo que más me gusta, ¿no? Y eso es una herencia directa de Irene Adler, elegantemente oscura, ¿no? Lo que en la novela es un retrato psicológico exquisito, en el cine se convierte en un estudio visual de engaño femenino, que eso también es muy Irene Adler. Cada gesto sutil indica un cálculo, un secreto, y es que Joan Fontaine, eso, ya sabéis que eso es perfecta en la pantalla para esto, ¿no? En todas esas adaptaciones, las mujeres de Mary Belloc Lowndes conservan algo reconocible. No son heroínas extraordinarias, sino mujeres inmersas en mundos domésticos donde el peligro se cuela sin hacer ruido. Eso es muy inglés. Siempre, todo pasa, todo lo que puede pasar pasa en una casa, en un pueblo pequeño, en una comunidad religiosa, en una familia. No necesitan las mujeres, estas mujeres autoras no necesitaban sacar a sus mujeres al mundo hasta que llegó Agatha Christie. No necesitaban sacar a estas mujeres al mundo. No es verdad que uno tenga, y yo me enorgullezco de decir que soy una viajera y una escritora de viajes. No es necesario viajar para que el misterio se convierta en la estructura de una novela o en la estructura de una narración, ¿no? Y hay otra sorpresa que la iba a dejar para el final, pero no. Esto es una cosa también de reciente descubrimiento para mí, porque claro, como editora a mí me pasa lo que estoy siempre buscando a ver qué puedo llevarme a la boca, qué puedo llevarme a los libros. Y buscando mujeres y biografías y vidas, me topé, todos conocerán La Pimpinela Escarlata, me imagino. Bueno, pues
una serie de aventuras, ya sabemos, ¿no? De un personaje singularísimo que una vez más ha sobrevivido gracias al cine, porque ya casi nadie lee La Pimpinela Escarlata. Creo que la última edición es de hace unos años y solo editaron la primera aventura. Bueno, pues la baronesa Orsi, que se llamaba Emma Emuska, la llamaban sus amigos Orsi. Esta mujer, que nació en Hungría, ya saben, tiene además ella... Su familia, pues ellos decían que descendían, y supongo que sería verdad, de los caballeros magiares. Era una vieja familia aristocrática y tiene una historia preciosa de cómo terminan en Londres, porque con la revolución ellos no sufrieron la revolución de los trabajadores, sino la revolución industrial, que fue mucho más dura. Cuando llegaron las primeras máquinas para trabajar la tierra, los primeros tractores, se negaron a que entraran en sus tierras. Entonces quemaron todas las tierras, sembraron sal en ellas y las dejaron ahí para que nadie más las pudiera usar. Se fueron primero estuvieron viviendo en Budapest, luego en Bruselas y después llegaron a Londres. Y ahí la baronesa Emuska se casó con un hombre también que está muy bien posicionado en la sociedad inglesa, y ella no se le ocurrió la idea del personaje Pimpinela, no. Es que, claro, generacionalmente estaba metida en este mundo, y lo que hizo fue, se sentó a escribir novela policíaca, además policíaca. Mientras Mary Londes inventó el thriller, ese thriller, esa sospecha que nunca termina de aposentarse. La baronesa Orsi creó a la primera, o a la mujer, no fue la primera, pero sí la que se hizo más famosa, que es Lady Molly, que además se anunciaba totalmente desconocidísima. Sí. Escribió 2 series policíacas, es decir, 2 libros, 2 antologías de series. Las novelas eran cortas, como las mismas que hacía Conan Doyle, o como las que hacía Agatha Christie, que tenían más largas y más... Bueno, las de ella eran cortas porque se publicaban en la prensa y no podían tener mucha extensión. Inventó 2 personajes para la historia de la literatura. Una es esta mujer, de la que ahora quiero hablar de ella, pero el primero fue un personaje que Borges y Bioy Casares adoraban, que se llamaba The Old Man in the Corner, se llamaba así, es que no tenía nombre. Exactamente, pues ese personaje era un señor que estaba en un pub, como nosotros hemos estado hoy en el café, ahí 3 horas sentado hablando. Bueno, pues este señor estaba sentado ahí, ¿y dónde están las mujeres, no? Os preguntaríamos, bueno, pues la que le hace hablar a este señor sentado en un pub que bebía leche y comía cheesecake era una mujer, Polly Barton. Polly Barton es estoy hablando de los años 1910. Es que estamos tan cansados de escuchar argumentos que ya hemos oído 1000 veces y hemos visto 1000 veces y Netflix ha repetido tantas veces, pero es que es 1910, insisto. Pues hay un señor sentado en la esquina que Borges y Bioy luego copiarán para su personaje, el personaje encarcelado, sí, que soluciona también casos policíacos. Y este señor viejo en la esquina que se entretenía haciendo nudos marineros con un cabo y mirando, nunca se levantaba de ahí. Son los desk mysteries, ¿no? Como los llamaron, misterios de despacho. O sea, tú le traías el misterio y te lo resolvía haciendo preguntas. Entonces la chica, la policía Polly Barton, ¿Polly Barton era una mesera o algo? Polly Barton era una periodista. Una periodista. ¿Y esto lo crea la baronesa de...?
Sí. Entonces hay una chica que es periodista que va a hablar con este y le pide por favor que le... Entonces todos son diálogos, las aventuras policíacas son diálogos entre los dos en la mesa de un pub inglés. Tuvo al principio pasó un poco desapercibido, pero luego se convirtió en una referencia. Tanto es así que los editores la animaron a la baronesa para que siguiera escribiendo. Entonces ella se aburrió de, como le suele pasar a todos los autores que inventan un personaje bueno, se terminan aburriendo de él, ¿no? Y entonces ahí sí llega la mujer, ahí sí llega esta heredera de Irene Adler, que sí que era una profesional. Esta era una profesional, se llamaba la señorita Molly, Lady Molly, que ella no era una mujer con intuición, a la que la vida la pone en el lugar correspondiente. ¿Qué le pasa? Que se enamora, por supuesto, y al novio lo acusan injustamente. Entonces lo meten en la cárcel. Entonces ella soluciona, esa es la primera aventura de Lady Molly, soluciona el caso. Y por necesidad, por amor, ¿no? Y a partir de ahí, Scotland Yard le pide ayuda. De hecho, las novelas se publican, las aventuras se publican como Lady Molly de Scotland Yard. Y el reclamo publicitario era el temor de Scotland Yard. Lady Molly, el temor de Scotland Yard, ¿no? Y ella tenía una Watson que se llamaba Mary Granard, que es la que cuenta la historia en primera persona. Pues eso, Mary se llamaba también, pues ella se levanta por la mañana, nos ha llamado la policía, lo cuenta Watson, exactamente igual que Watson. Si me toma... Por curiosidad, miré cuándo se publicó el escándalo en Bohemia, es decir, cuándo nace Irene Adler, y nace en los años 90, en el 91 o 92. Estos son de los 10, es decir, ahí había una cosa que se llama, lo hablamos el otro día, se copian unos a otros, no, es que eso se llama generación. Entonces, está de moda, se vende... Hay gente y tal, pues ¿por qué no lo vas a intentar tú, no? Entonces, lo que el público pide, claro. Lo que el público pide. Entonces, ¿cómo es Lady Molly? Pues es la primera mujer detective de la literatura. O sea, que al final, y no está traducida al español, hay que leerla en inglés. Hay una traducción, una edición de los años 30, pero es muy española, pero es muy difícil de conseguir. Pero vamos, ahí está. Y tampoco se llevó al cine tampoco, porque el falso culpable es muy de Hitchcock también. Sí, se llevó al cine, pero en series inglesas. Y sobre todo, lo que hay ahora mucho, cuando si ponen, que lo harán, se googlearán Lady Molly, hay muchos podcasts. O sea, lecturas dramatizadas en radio, en podcast, pero no están traducidas al español y son realmente interesantes. De hecho, Lady Molly es una mujer, además, nada atractiva, no tiene ninguno de esos componentes que pueden seducir, no tiene nada, simplemente intuición y olfato, ¿no? Y con esos elementos, además, sin ningún tipo de prejuicios y sin nada. O sea, Scotland Yard le dice, usa por favor tu intuición para ayudarnos a resolver. ¿Qué crees que ha pasado aquí? Tú que conoces a las mujeres, ¿qué crees tú que conoces al ser? ¿Tú qué? ¿No? A mí me parecía me parece que es que mejor guiño, que mejor, no sé, fiesta literaria que poder traducirlas. Si no me equivoco, creo que fue Emma Orczy a quien sus editores siguieron pagándole cuando dejó de escribir, para alentarla a que siguiera escribiendo. De hecho, se compró una casa en la Riviera. Sí. Con ese dinero. Sí. Bueno, claro, a ver, era una barraquesa. Claro. Sí. Es verdad. Pero todas estas mujeres, luego, por supuesto que hay muchas más, claro que sí. Ahí está Daphne du Maurier, la otra rubia, ¿no?
Hitchcock, dense cuenta, él tenía muy claro cuál era su territorio digamos, narrativo, pero no era capaz de construir una historia escrita. Tiró de mujeres, casi todas ellas, incluso Alma, ¿no? Que sí, Alma, su mujer, pues adaptaba al guión a estas historias. Entonces, la última rubia de Hitchcock es Patricia Highsmith, que sigue exactamente esa estirpe de mujeres constructoras de un mundo, de un thriller psicológico, donde el asesinato no es moralmente reprobado, sino que hay una especie, subyace en todas ellas, una especie estas autoras buscan tirar de la empatía del lector para que comprenda el móvil del crimen. No que lo comprenda policíacamente, sino que psicológicamente se impliquen con ellos, ¿no? Sobre todo con ellas, con las asesinas, ¿no? Hay una novela que es también porque escribió como 50 o 60 novelas, Belloc, que se llama Her Honeymoon, su luna de miel, y es como Sospecha. ¿Se acuerdan de Sospecha, Hitchcock? Pues es muy muy parecida, es una mujer y como la mujer desaparece, que es otra autora que no me quiero ir sin hablar de ella, ¿no? Su luna de miel es una mujer que se casa, el marido le dice, mira, tengo trabajo, voy a llegar 2 días después, y cuando llega al hotel todo está puesto a nombre de ella, él no existe, no está, no aparece por ningún sitio. Eso lo hemos visto en Frenético. ¿Se acuerdan de Frenético? O sea, es verdad que son argumentos que ya tenemos muy asumidos. Son muy recurrentes. Pero es que esto se escribe por primera vez. Es que se le ocurre a ellos, ¿no? Y hay una mujer que es la autora, o sea, te la mandé también, es la autora de Ethel Lina White, que esa sí está en español, y yo, vamos, les aconsejo que busquen la novela y se la lean, porque aunque conozcan la película, es que la novela tiene una trascendencia en la descripción de los personajes, sobre todo en los dos femeninos, a la que no puede llegar el cine, por muy obra maestra que sea, que en este caso lo es. En inglés, vamos, la novela se llama The Wheel Spins. En inglés la película se llamó The Lady Vanished. La dama desaparece. Y supongo que la conocerán. Es la historia de una... es de nuevo, fijaos, en realidad el argumento no importa, aunque el argumento es buenísimo. Es una señora, una institutriz, que se sube a un tren junto con otros muchos pasajeros, de nuevo un espacio cerrado, no es un hogar, pero el tren, qué fértil ha sido ese transporte para la historia de la literatura, sobre todo en Inglaterra. Yo me compré una antología hace unos meses en Londres, una que está en inglés, no está en español, claro, que se llama Sangre en los raíles, que es una antología así gorda de historias de misterio solamente en trenes. Es fascinante, claro. Que los ingleses, de verdad, que envidia me da. Bueno, pues es una mujer que es una institutriz, que bueno, que se sube al tren y lo típico, pues habla con uno, con otro y se hace amiga, azarosamente, como nos pasa a todos alguna vez cuando hemos subido a un tren o a un avión, de una chica, que la chica en principio, es una alocada que va a casar, una rica y tal, niña de papá, que va a casarse, y esta chica, una ligera de casco, ¿no? que dirían en los años 30, pues se hace amiga de un chico que está allí también, y entonces le dice, porque la señora ya no está, ha desaparecido.
ha desaparecido. Y entonces a la chica alocada, que eso me gusta mucho esta novela porque, claro, el cine no tiene la capacidad de penetrar psicológicamente en los personajes, o al menos no mucho, pero la novela sí lo hace, y además lo escribe una mujer y ella quiere hacerlo. Hay una intención por parte de la autora de recalcar que a las mujeres, a cierto tipo de mujeres guapas, ligeras, de casco, en un principio tal, que tienen éxito con los chicos, no se les va a tomar en serio, ¿no? Es el juego ese que luego ha servido para el cine, supongo que de terror, ese juego que alguna vez hemos tenido la tentación de hacer con nuestros hijos o con alguien, de ¿dónde estás? Estoy aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No? Hacer como que no lo ves, hacer como que no está. Pues a las mujeres a veces, y tradicionalmente ha ocurrido, como que su opinión, su voz no se ha oído, su opinión no se ha tenido en cuenta. Su argumento es demasiado ligero, demasiado inconsistente, demasiado poco argumentado. Eso sigue ocurriendo. Bueno, pues esta novela se centra justamente en eso. Una chica alocada que, lo que pasa que, claro, y la transformación a lo largo de la novela es fascinante, porque es una mujer que va madurando mientras el tren recorre el camino por el centro de Europa, ¿no? Y ella cada vez digamos, va olvidando esa locura de juventud y se va centrando en lo que de verdad cuenta, que es pues la empatía, la humanidad, sobre todo el defender la palabra por encima de cualquier cosa, por encima de la negación de todo el mundo, y al final se sabe cuál es suya. La mujer que ha desaparecido no ha desaparecido, ¿no? Entonces, bueno, pues es casi hay un intercambio. La chica alocada se convierte en la mujer serena que desaparece por una causa política, en contra de su voluntad, y esa mujer que es una espía, esa mujer serena que desaparece, en realidad ha sido una joven alocada, y eso le ha servido como disfraz perfecto para ser espía, ¿no? Entonces, claro, el cine no puede llegar a eso, pero la novela sí llega, ¿no? Y la autora, por supuesto, se detiene en esos aspectos, exactamente igual que las otras autoras, que las otras rubias. Yo te iba a preguntar, ahora que has dicho autoras, porque nos estás hablando de muchas mujeres escritoras que su base argumental normalmente eran otras mujeres detectives, pero hay una que me ha llamado mucha atención, que es la de Josephine Tey, que es una saga de un personaje de Scotland Yard, que es Alan Grant, y el protagonista es un hombre, ¿no? Cuéntanos un poquito de esa saga, que además esa sí está publicada en España, es muy desconocida, pero es una mujer escritora hablando de un protagonista masculino y el detective es hombre. Sí, sí. Bueno, es que por eso quizás a lo mejor no he querido traerla aquí, aunque sí la he citado. Ella, a mí me interesa Tey porque es la que escribió A Shilling for Candles, que en el cine se llamó Jóvenes e Inocentes, que la llevó al cine Hitchcock, precisamente. Y ¿sabes? Yo creo, vamos, al leerla uno se da cuenta de que a ella le interesa los hombres, colocar ese hombre como protagonista, como muchos hombres durante toda la historia de la literatura le interesó colocar a las mujeres como protagonistas, para establecer una venganza literaria sobre aquello que no pueden comprender del sexo opuesto. Durante muchos siglos las protagonistas femeninas en novelas de hombres murieron, y yo no soy feminista en absoluto, estoy hablando de realidad literaria. Quiero decir que no soy militante, por supuesto que soy feminista. Desde Madame Bovary hasta Ana Karenina, pasando por todas ellas. La regenta. Estas mujeres son castigadas porque no por su
por la incomprensión que una pasión, una obsesión, una culpa ejercía sobre la conciencia de las protagonistas. Como no es literariamente seductor un final coherente con esa pasión, se las castiga. Tú amas sobre todas las cosas, eres infiel a tu marido, mueres. La culpa no te deja vivir, ¿no? O eres loca, o te tiras a un tren, o te tomas el veneno, pero vamos, que de la literatura griega. Entonces, yo creo que Tei, en este caso, eso se ve muy bien en Inocencia y Juventud. A ella le interesaba no tanto los hombres como hombres y las mujeres como mujeres, sino los conflictos que se establecen entre ellos. Por eso esas novelas son singulares, porque y ahí volvemos a Escándalo en Bohemia. Conan Doyle, si pudiera hacerle una entrevista, si pudiera entrevistarlo ahora, yo le preguntaría precisamente eso. ¿Por qué una mujer vence a Sherlock Holmes? ¿Por qué? ¿Por qué? Si se ha enfrentado con mentes muy superiores a él. ¿Por qué una mujer? Pues porque los conflictos entre hombres y mujeres inteligentes a ese nivel de juego de ajedrez, ¿a qué escritor no le va a interesar establecerlo como reto narrativo? ¿A qué escritor no? Tú imagínate una mujer, además una mujer de éxito. Insisto, en Inocencia y Juventud se ve muchísimo mejor que... En la gana. Al menos yo eso es lo que opino, vamos. Sí, creo que sí. Sí. Mira, nunca había pensado en hacerle una entrevista con Andoy, pero igual se la hago. Si se le ha hecho Dumas, porque no sabía hacer. Es verdad. Sí. ¿Tienes alguna más que Tengo muchísimas más, pero no quiero aburrir al público. Yo te las pediré porque sé que algunos quieren tenerla, pero te lo pediré listado. Vale. Que no lo ha pasado, o sea, entonces te lo pido a ti. Perfecto. Y se lo paso yo. Hay muchísimas más, claro que sí, muchísimas más. Yo estoy un enamorado de Helen Simpson, sobre todo Under Capricornio. Sí. Es más, yo tengo un proyecto de intentar traducir esa novela, Ah. es magnífica, porque es una de las películas que siempre se han considerado como menores de Alfred Hitchcock, y a mí me parece una belleza de película que está basada en una novela que es magnífica. A ver, cuenta de tu Bueno, público. yo creo que Miguel sabe más que yo pero Under Capriccio, Atormentada, que se tradujo en Atormentada. Una película olvidadísima, pero a mí me parece de las mejores. De las mejores de Alfred Hitchcock. Y además es raro porque las películas de época no eran las que les salían mejor. Yo, por ejemplo, ya me caí un poco antes y para mí es un desastre. ¿Sabes? Es un desastre, larga y aburrida. Ves a quién era Charles Lawton y a Monica O'Hara y ves a estar basada en una novela de Dan Murray, que es otra de esas autoras a las que Hitchcock se mantuvo fiel hasta hacerlo en los páginas. Sin duda. Utilizar guionistas femeninas es una cosa muy constante en su forma. Sí, es así es. Esa es la otra rubia, Daphne. Sí, qué mujer más interesante. Ella decía y en eso me siento absolutamente identificada, le interesaba el misterio y las casas, y no siempre en ese orden, decía ella. Sí. Otra mujer inolvidable, Rebeca. Bueno, Y que ahí también hay un misterio, hay una investigación, hay una culpa. Y hay una herramienta, y están las herramientas femeninas de las dos, de la muerta y de la viva, para establecer un suspense. A mí me parece también muy interesante que mañana hablaremos, pero en Los pájaros, porque es un suspense que dice, bueno, y porque la gente no se va de esta... ¿Y se han leído el relato? El relato es... hablábamos antes de que es relativamente fácil hacer relativamente fácil, que el cine nos ha demostrado que de relatos menores o de novelas malas salen grandes obras cinematográficas, ¿no? Quizás porque dejan huecos para el talento del narrativo del director.
Pero Los pájaros es un relato relativamente corto, una novela que es que no sé ni cómo llamarlo, una short novel, es un relato en realidad, es un relato. Sí, prácticamente sin argumento. Lo que hay es miedo, amenaza, amenaza encubierta. Yo no sé quién decía, no sé dónde leí, que Daphne du Maurier escribía a los pájaros como si fuese un hombre. Hablando de mujeres y hombres, ¿no? Y de lo políticamente incorrecto. Es que la niña está bien parada en los pájaros. No. Sí. Sobre el acoso. Y por eso le interesaba a Hitchcock. Oye, una cosa que no es que tenga mucho que ver con esto, pero es un tema que me intrigó, y además ocurre siempre con mujeres. Los pocos personajes que hay que son o invisibles en una película o que no tienen nombre. Con Rebeca siempre me ha puesto nerviosísimo, que ocurre como con el monstruo de Frankenstein, al que todo el mundo llama Frankenstein porque no tiene nombre. Pero con Rebeca ocurre que todo esto, el personaje principal no es Rebeca, sino que encima esas cosas que ocurrían antes ahora ya no ocurren, que acaba denominando un tipo de prenda. Es una cosa que generaliza para toda la vida. Y luego lo otro es en Carta de las Esposas, que quien escribe la carta está fuera de la película. Y esos son misterios de ocultación que en historias policíacas, melodramas conexos, que tienen como un gran peso. O sea, para mí, por ejemplo, me crea un suspense adicional el no saber cómo se llama, y además cuando escribes sobre la película es muy complicado, porque hablar de un personaje que no tiene nombre complicado. ¿Verdad? Y me imagino que les pasa eso a los actores cuando leen el guión, como tener un personaje anónimo es una cosa que es como crear un vacío extraño. Sí, decía Conrad que la mitad de una novela la escribe el escritor y la otra mitad el lector. Quizás por eso, quizás es una razón, me parece una razón muy literaria el dejar ese hueco enorme, esa responsabilidad eterna, como el lugar cuyo nombre no quiero acordarme, otra ausencia, aunque esta vez no es una mujer, es un lugar, pero es una ausencia casi tan famosa como, un poquito más antigua, que Rebeca, ¿no? Para que el lector pueda jugar, pueda entrar en el juego de la imaginación, en el juego narrativo, ¿no? Es que si no, solo eres un espectador y eso no es divertido. Al menos para el tipo de lector que yo soy, no. Lectora. Sí, es verdad. La Rebeca y las manoletinas. Esa es otra prenda que llevaba Manolete, ¿no? Pues esa es otra prenda que por lo menos en mi generación de señoras a las bailarinas no le llamo bailarinas. Yo no bailo en mi vida con ellas, yo llamo manoletinas, que tampoco he toreado, pero son manoletinas, ¿no? Como sí, Rebeca. Como Rebeca. ¿Se imagina una novela que se llame Manoletinas? Adaptada por Hitchcock. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Todo lo demás es talento. Yo ya he dado la historia. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, algo que preguntarle a María José. O no, pueden decirme que ha sido... o sea, no tienen que hacerme preguntas, por favor. Bueno, no me pregunten. comentar algo o aportar algo. No me pregunten. Toda esta lista tan larga que nos han mandado sobre esta estirpe ireneal, ¿Edasa tiene pensado hacer algo o qué? Senda Edasa. Así en primicia. A mí me gustaría, porque no tenemos ninguna mujer. Eso te iba a decir, porque además... Ya lo he dicho yo, ¿ves? No hay ninguna mujer y además en el género de detectivesco solo está La Máscara de Nitro, si no recuerdo mal. El resto son más aventuras. Bueno, El Enigma de las Arenas. Bueno, El Enigma de las Arenas. Pero es espionaje. Sí. Es verdad, no tenemos mujeres y no tenemos ese tipo de aventura, es verdad. Y no es por falta de ganas, ¿eh? Pero bueno,
A ver, donde hay capitán no manda marinero. A ver si el marinero convence al capitán. Pensaba que la estáis queriendo. De hecho, cuando empecé la colección, le dije a mi marido, mira qué bien, porque por razones culturales de educación casi siempre he leído muchas autoras. Sobre todo en los clásicos, ¿no? Y digo, estoy haciendo una colección muy masculina, le dije a mi marido, digo, que normalmente no me he leído y gracias a Zendata se lo estoy haciendo, pero vendría muy bien también. Es verdad, pero ¿sabes cómo nace? La colección nace porque nosotros, cuando Zenda nace, zendalibros.com, que es una revista digital, completamente digital, claro, nosotros veníamos del papel, entonces yo le dije a Arturo Pérez Reverte, llevamos 2 años, pasan 2 millones de personas por aquí, es un éxito que nadie nos esperaba, pero nosotros venimos del papel, ¿por qué no le hacemos el regalo a nuestros lectores de una colección? La colección que nos hizo ser lectores, porque todo lector es en su corazón un lector de libros de aventuras. Y de hecho la aventura está en primer lugar, y siguiendo con la metáfora torera, y después Naide, y después viene la policíaca, que es cuando el mundo ya no tiene misterios que descubrir, el mundo natural, ya hemos viajado 20.000 leguas de viaje submarino y hemos dado la vuelta al mundo en 80 días, ¿qué nos queda? Pues nos queda el misterio que nos ofrece lo urbano, la ciudad, y así nace la novela policíaca, que es la novela de aventuras urbana. Entonces, nosotros queremos volver a esa aventura clásica, que era la que nos había convertido en lectores, y por desgracia, no había autoras, es que no había autoras de esas novelas. Entonces ahora sí que es verdad que hemos entrado con Cañones de Navarone, con El enigma de las arenas, poquito a poco he ido yéndome hacia ahí. Sí, es verdad, porque Los Cañones de Navarone no la había leído de niño. Y ni La máscara de Mitros tampoco. Bueno, que La máscara era muy difícil, yo la única edición que tengo es en inglés. Hay una española que encontré después, que es una novelaza, pero bueno, ya que hemos entrado en ese mundo del thriller, el espionaje, la novela, esa novela más urbana, pues urbana en el sentido moderno, ¿no? De la palabra, no es que transcurra una ciudad, sino que, bueno, que lo policíaco se nutre de esas vivencias, ¿no? Quizás no, es un empeño personal el poder tener a estas mujeres, algunas de ellas por lo menos. Yo quisiera que la baronesa D'Orsay entrara en nuestro catálogo, me gustaría mucho. Ahí lo dejo, ¿no? Se hará, estoy convencida de que se hará, sí. Pero con las continuaciones. Que es que yo creo que la edición que tengo de Thor del año 40 o del año 40 y tanto de la baronesa, no hay nada en España de la baronesa. Somos la primera que ha creado, el resto creo que publica todos los años 40 sí, por ahí. La Pimpinela queríamos editarla, pero justo ese año salió una edición preciosa, no me acuerdo, yo la compré, no me acuerdo cuál es la editorial, pero está, bueno, con el lomo de tela, muy bonita, y ya pues no, se nos quitó la ilusión. Pero menos mal, porque yo no conocía entonces esa faceta de la baronesa. Y sí que yo quiero mujeres ahí, quiero mujeres estas mujeres. Sí, claro, es que no tiene ningún sentido. Sí. O sea, que colección masculina. Eso es mi sensación, sí. Es más, la tengo aparte. Bueno. Pues tenemos una cosa para ti. Bueno, esto te lo da Margarita, que es tu... Bueno, tú ya lo tienes, pero lo tienes digital, entonces... ¡Ay, qué ilusión! ¡Qué ilusión! Todos los demás tienen el suyo, pero un tamaño normal. Este es tamaño especial porque es de Socio de Honor. ¡Wow! El super carnet de la banda. Bueno. Muchísimas gracias, o sea... Y esto es un detalle que tenemos que, como dijimos desde el principio en la sociedad literaria, íbamos a intentar apostar por Jerez, porque no sé, no te lo hemos traído, te lo tenemos que dar, después te lo daremos, porque sabes que publicamos un relato inédito de Conan Doyle, que lo tiene ahí Margarita,
Lo tradujo ella, lo hemos maquetado aquí en Jerez, se ha hecho con un diseño muy jerezano, con unos colores muy de nuestra tierra. Bueno. Y queríamos seguir con eso, y entonces te traemos un detallito. El bazar deportivo. Sí. Qué cosa más maravillosa. Bueno, lo más gracioso, bueno, hay muchas cosas graciosas, pero el marcapáginas nuestro es la Strand, pero esto es Jerez. Esto es Jerez, claro. El Gallo Azul, la Plaza de Bastos. Es que cómo no estar enamoradísima de esta gente. Y te traemos un detalle que es lo último, que también está hecho por un jerezano, es un encargo que hemos hecho para ti. Tiene que ver mucho con Chelo, por supuesto, y mucho con el cine. Y te hemos hecho un pequeño detallito para que lo abras y que esperemos que forme parte de esa biblioteca que como hemos dicho, entrevistaremos. Esto es como los Reyes Magos, pero... Sí. Pártelo por aquí. Un mes antes. El papel que partimos. Claro. Bueno, qué cosa más bonita. Pero qué cosa más bonita. Soy Íñigo, es un ilustrador de aquí de Jerez, y es Peter Cucci en... Aquí hay una pelea entre quién es el mejor cello. Yo tengo claro que es Peter Cucci. Mañana te grabaré y tendrás que decirme cuál es tu cello favorito en el cine, televisión, teatro, que tú quieras. Bien. Lo tengo, pero me lo reservo hasta mañana. Muchas gracias. Nada, gracias. Muchas gracias. Si no tenéis ninguna pregunta, pues mira, sí. Sí, Milady de Winter. ¿Qué tiene Milady de Winter de Lineal y viceversa? Qué buena pregunta. Mira, esa es una pregunta que yo le haría a Conan Doyle. Igual se la hago. Así adelanto la respuesta. Pues tiene, y aquí voy a parafrasear al maestro, es una mujer que lucha en un territorio de hombres y lucha sola. Es una mujer que es consciente de que no tiene retaguardia y que por tanto la huida es hacia adelante siempre. Y una mujer que lucha en territorio enemigo y sabe que está sola y sin retaguardia es un animal muy peligroso, muy peligroso. Y las dos lo son. Milady de Winter es la heroína y antiheroína por antonomasia. Si Stevenson estuviese vivo, ojalá ocurrieran esas cosas, y tuviese que volver a escribir hoy Dr. Jekyll y Mr. Hyde, probablemente la protagonista sería una mujer. Porque con el paso de los siglos, la mujer se ha convertido en el material literario más singular, más misterioso, más rico y por explotar todavía. Es normal, nos hemos incorporado después. Y a Irene Adler le pasa exactamente lo mismo. Es una mujer que lucha sola en un territorio enemigo y además con armas de mujer. No es una mujer que emula al hombre, no es una especie de máscara masculina que reproduce la Indiana Jones. No es esa heroína de ciberjuego. No es Lara Croft. No quería hacer la obra, ahí está. No es Lara Croft. Es una mujer luchando en un mundo de hombres con armas de mujer. Sí, y en las dos son, en ese sentido, son idénticas. También estas mujeres de las que he hablado ahora lo son. Yo creo, lo que pasa que, claro, el talento de Dumas y el talento de Doyle las convierten en personajes completos y complejos. Es verdad que estas mujeres, al construir sus personajes, cogieron trozos de Frankenstein, cogieron partes, son personajes más estereotipados, desarrollan un elemento, pero estas dos mujeres literarias son muy completas y muy complejas, y quizás por eso son inolvidables y eternas, y de ellas nacen, de ellas salen, son la espita del agua de lo que hablaba al principio, ¿no? De ellas salen todas esas mujeres literarias que a mí me interesan. Sí. Una rubia y otra morena. Luego Paco te mostrará que se llevó tu libro de gira.
La mujer que ves Virgilio se lo llevó de gira y tiene unas cuantas fotos que ¿Ese? enseñarte. Sí. Ay, qué cosa más maravillosa. Lo leí en Datos Colaboradores, cuando tenía que ir a Santiago, como de los libros mayores, y tengo una fotito ahí. Vamos. También portugués. Ese libro nació para viajar. Eso, para viajar. Para ir en una maleta, así que es un honor. Es un honor. Es un honor. ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntar una cosa, o sea, tú eres una época muy temprana en cuanto a la publicación de novela policíaca, pero luego en la Edad de Oro, sobre todo en Gran Bretaña, años 20 y 30, que sí que hay muchas mujeres escritoras, algunas escriben con seudónimo de hombres. Sí. ¿A qué lo achacas tú eso? Y también pienso que había muchas lectoras, no solo escritoras. Era un género que estaba como muy de moda, tanto en escritura como en lectura por parte de la mujer. Es porque vendían más con nombre de hombre. Es que se vendía más. Es que ser mujer y firmar mujer y vender, complicado. Era complicado. Era complicado. Los hombres tomaron la delantera en ese sentido y los editores, que casi siempre, a ver, un editor quiere vender, no quiere hacerle un favor a la humanidad. Entonces, es que se vendía más. Pero que no ocurría en Inglaterra, ocurría en todas partes. Mira George Sand, mira Fernán Caballero. Son todas más o menos contemporáneas. O sea, el puerto con una casa preciosa en San Lucas. Entonces, es que vendían más, claro. También había algunas que publicaban con su propio nombre, Agatha Christie, bueno, muchas coetáneas. Emilia Pardo Bazán tiene una también una policía. Dos. Sí. Tiene dos. Pero Emilia Pardo Bazán se está redescubriendo ahora, Se mucho está más que, redescubriendo ahora, sí. sobre todo en el terror y en eso. Pero bueno, yo le pongo esto, salvando la distancia, pero en los años 70 en España hay mucho español que escribe novela policíaca, novela de terror, y tiene que ponerse seudónimo norteamericano Exacto, para nombres vender ingleses, más. Nombres ingleses. Carrere, por ejemplo, firmó 400.000 Claro. novelas policíacas. O del oeste, tienen oeste. que poner ese nombre, pero por un tema más que es lo que te he dicho, es más de Marketing, vamos a decir. marketing. Eso es. Yo misma escribí durante la pandemia, perdonad la cosa, pero- pero bueno, ya que estoy aquí, lo digo. Sí. Con seudónimo, claro, porque era relato erótico. Y a mí no me apetecía, no me apetecía, no es verdad. A mí es que me parecía más divertido escribir con seudónimo. Y por cierto, ahora salen los relatos eróticos, los míos, los de Irene Adler. Yo firmaba Irene Adler. Previsiblemente. ¿Ves? ¿Por qué? Y los de Jesús Calero, que es el director de Cultura de ABC, que firmaba como J.C. Pursbarden, un personaje del cuarteto de Alejandría de Lawrence Darrell. Sale ahora, nos lo edita Reino de Cordelia y sale a finales de febrero. Se llama Geografía del Placer. Y es que al final, o es por diversión, en mi caso no era por vender más, como es evidente, era por pura diversión, pero en ese momento esas mujeres sí que es verdad que... Es que... Y ahora ocurre también, ¿eh? Sí. Hay una mujer a la que yo admiro muchísimo que escribe con seudónimo inglés y que escribe novela romántica y erótica y vende muchísimo. Está aquí, estuvo el año pasado en Jerez. Y es una mujer maravillosa, sin ningún problema, vamos. Ahí, con seudónimo inglés. Hasta hace poco todo el mundo creía que era americana. Sí, hace muy poco que tú entrabas, por ejemplo, en internet y nadie sabía que se llamaba Mari Carmen, o sea... Es que... Vende menos, Mari Carmen. Claro, Mari Carmen, sí. De Como hecho, Manoletina, que se vende menos, que no... Es que de hecho su editor, yo estuve con ella, estuvimos este verano haciendo promoción, vamos, un grupo de periodistas con ella en la promoción de su novela, de su última novela, en Santorini, y estuvimos hablando de eso, de su editor, que es un tiburón de Planeta, decía que era el secreto mejor guardado de Planeta. Que nadie sepa que se llama Mari Carmen hasta que ya se consolidó. Pero bueno, los Carmen Mola que han estado aquí hasta hace muy poco. Eso. Me queda que lo llevamos los Carmen. Claro, Los Carmen.
El seudónimo era masculino porque estábamos en un momento en el que la literatura escrita por mujeres españolas se vendía más que la escrita por hombres, y por eso hace Carmen Moll. Hay un caso muy curioso en Andalucía que a mí me parece muy divertido, que es cuando el director de Planeta, Lara, ve el boom latinoamericano, intenta hacer una contraposición y entonces busca escritores andaluces para hacer el boom andaluz, y empieza a publicarse muchas novelas andaluzas, escritas por andaluces, y si no tenías un apellido andaluz no te publicaba, te cambiaba el nombre. Es que era marketing puro y duro, y los libros hoy están en saldo porque no vendió nada, no hubo el boom andaluz. ¿Qué es un apellido andaluz? O sea, perdóname. Bueno, estábamos compitiendo con García Márquez, con toda esta gente, entonces se buscó nombres que fuesen muy de aquí. Novela Manuela, una novela que se intenta con el boom andaluz, y eran de esta temática con nombres que tocan muy... Y no vendió, pero intentó hacer ese boom y no se consiguió. La idea es graciosa. La idea sí, pero no. Pero no. Sí, pero no. Bueno, a la zambomba, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, María José, ha sido un placer tenerte aquí, que seas nuestra Irene Adler, y nada, seguiremos leyéndote como María José y como Irene Adler, por supuesto. Eso espero. Y nada, aquí tienes un hueco en nuestra sociedad y estás invitada cada vez que quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. un micro. Que ya le di. Sí, mira, bueno, con el papel. Pero